¿Ya se durmieron? Híjoles. No aguantan Buenas nada. noches. Bien, ¿y usted qué tal? Pues sobreviviendo, me dio un catarrazo, ya me hice pruebas Buenas COVID y noches. no tengo COVID. Maldito COVID, no me quiere. Me dice, no quiero esta porquería y no me infecta, de hecho. Bueno, ahorita que no me infecte. Pero es un catarro. Yo creo que los cambios bruscos de temperatura que están geniales. Pero ni modo, vamos a dar clase. Bueno, vamos a empezar con un tema que de hecho es, gracias a este tema, encontré cosas que me llenaron, o sea, que me hicieron, llenaron esa ambición por estudiar, por leer, por aprender y luego aplicar lo que uno está haciendo, de hecho a lo que me dedico actualmente. Es un tema que me fascina y que a mí me gusta platicárselos para que vean la bondad de lo que es la ciencia, lo que es la investigación, lo que es el desarrollo e innovación y con la finalidad de poder apoyar a muchísimas personas. Ok, entonces es en el área de fertilidad, obviamente, pero que de alguna manera, independientemente de lo que ustedes decidan hacer, busquen algo que les llene, que les guste, que se diviertan, que disfruten platicar lo que están haciendo. Ok, entonces el tema de hoy que vamos a ver se llama... ¿Cómo le puse? Ah, listo. Se llama esterilidad, infertilidad y reproducción asistida. Bueno, en la última clase estábamos viendo, bueno, en las últimas dos clases prácticamente estábamos viendo todo lo que tiene que pasar el espermatozoide y el óvulo para que se puedan fusionar. Entonces, vimos desde que el espermatozoide tiene que madurar, adquirir la capacidad fertilizante, hacer reacción acrosomal, fusionarse con las membranas y finalmente hacer este proceso de remodelación de la cromatina paterna, que es la descondensación, recondensación y formación del pronúcleo masculino para que se pueda unir hacia el pronúcleo femenino y finalmente restablecer la diploidía, obviamente por parte del óvulo. El óvulo tiene que también hacer maduración, tiene que liberar el primer cuerpo polar para que pueda ser fecundado. Una vez fecundado se libera el segundo cuerpo polar. La zona pelúcida, que funciona como un sistema de selección, protección hacia el embrión, evitar la polispermia, involucra varias maduraciones, maduración nuclear, maduración citoplasmática, y que todo tiene que llevarse a cabo en un tiempo específico para que podamos tener un embrión, un implante y un desarrollo a término. Sin embargo, a veces esto no sucede. ¿Okay? De hecho, creo que les comentaba ayer que el porcentaje de parejas infértiles se está incrementando de manera dramática. ¿Okay? De hecho, les comentaba ayer también que más o menos se consideraba que en el 2034 prácticamente ya no va a haber parejas fértiles. ¿Okay? Bueno, muy amarillista, pero bueno, creo que es una teoría de la extinción de la especie humana. Bueno, pero en el caso de cuando este proceso de unión óvulo-espermatozoide, implantación y desarrollo a término, no sucede de manera adecuada, podemos hablar de un proceso de infertilidad. Aunque en infertilidad tenemos dos conceptos principales. En el primer concepto vamos a hablar de lo que es esterilidad. ¿Okay? Seguramente en su libro de prácticas él tiene errores. ¿Okay? Reconozco que hay errores, no se revisaron. Bueno, sí se revisaron, pero el editor dijo, no, así que se quede y les dio flojera editarlos y bueno, surgieron muchos problemas, muchos errores conceptuales. Entonces, los conceptos que vamos a ver, uno de ellos es esterilidad. La esterilidad es la incapacidad de una persona para producir gametos, es decir, no pueden producir óvulos ni espermatozoides. Una pareja estéril es aquella que de ninguna manera va a poder obtener gametos, no va a poder obtener un embrión, ¿ok? Entonces, eso es esterilidad. Infertilidad es la imposibilidad de una pareja de poder concebir, incapacidad de poder concebir por algún método sin el uso de algún método anticonceptivo después de 12 meses
de mantener relaciones sexuales sin el uso de algún método anticonceptivo. ¿Okay? Hemos encontrado algunas parejas que después de 12 meses siguen siendo infértiles. ¿Okay? Infertilidades. La infertilidad tenemos de dos tipos, infertilidad primaria e infertilidad secundaria. La infertilidad primaria se refiere a cuando una persona o una pareja desde el primer momento que quiere concebir no lo logra. ¿Ok? Es decir, ustedes ahorita que algunos están jovencillos y dicen, ¿sabes qué? Pues ya quiero embarazarme, pero no puedo, y nunca pudieron. Esa es una persona infértil, con infertilidad primaria. Tenemos el otro caso como es infertilidad secundaria. Infertilidad secundaria se refiere a una pareja o una persona que ha logrado concebir 1, 2 o 3 veces y ya en las subsecuentes ya no puede. Eso se le llama una infertilidad secundaria y pueden ser por diferentes causales. ¿Okay? Ahora, la infertilidad se considera que se incrementa de manera gradual. Aquí dice que son más o menos el 20%, es decir, una de cada 5 parejas o 2 parejas de 10 van a tener un problema de infertilidad. De hecho, se sabe que en México la infertilidad se acerca a 1.5 millones de parejas en edad reproductiva y cada año se van incrementando. Esto es debido por múltiples causas que ahorita vamos a ver. Ahora, la infertilidad puede ser debido a 2 factores. Puede ser un factor femenino y un factor masculino. ¿Ok? Ahora, las causas de infertilidad en una pareja pueden ser 40%. A ver, nos pongo aquí. 40% factor femenino, 40% factor masculino y el 20% corresponde a una combinación de ambos. ¿Ok? Entonces podemos encontrar una pareja que a lo mejor el varón es infértil y es frecuente, o viceversa, la mujer, pero podemos encontrar también 20% de que ambos pueden ser infértiles. Ahora, con respecto al factor femenino, las causas atribuidas a factores de infertilidad pueden ser diversos. Principalmente, por ejemplo, tienen que ver con los factores psicológicos emocionales. Les comentaba que en el caso de las parejas, del estrés psicológico o emocional causados por la pérdida de la ruptura amorosa, por estrés emocional o psicológico causado por problemas económicos, sociales, maritales, etcétera, son factores que nos pueden llevar a una irregularidad hormonal que va a repercutir sobre la capacidad de poder madurar óvulos y por lo tanto pueden ser una pareja infértil. El otro tipo de factores son factores endocrinobáricos, en donde el más frecuente tiene que ver principalmente con la funcionalidad de las gónadas, en este caso el ovario, cuya síntesis hormonal puede ser alterada o afectada o puede afectar los procesos reproductivos, entre ellos, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Aquí podemos ver el número de quistes que tiene, los quistecitos que van a estar, que pueden liberar hormonas masculinas y por lo tanto no pueden madurar ovocitos. Factores cervicales y factores tuboperitoneales se refiere principalmente a los microambientes tubáricos, uterinos o vaginales, entre los que destacan, por ejemplo, la obstrucción tubárica bilateral. La obstrucción tubárica bilateral es cuando mis pacientes tienen obstruidas las tubas uterinas. Este tipo de obstrucciones puede ser por endometriosis, puede ser por tejido dañado ahí, por un proceso de ligación, invasión de tejido, taponamientos, procesos inflamatorios, infecciosos, etcétera, que lo que hacen que es evitar que el espermatozoide pueda interaccionar, taponea literalmente la tuba uterina y el espermatozoide no puede encontrarse con el óvulo. ¿Ok? Entre otros, por ejemplo, también el factor cervical tiene que ver con la mucosidad. Hormonas, por ejemplo, que pueden endurecer o pueden hacer mucho más viscoso el líquido cervical, evitan que los espermatozoides puedan liberarse y puedan fecundar, que es en el caso, por ejemplo, del uso de algunos anticonceptivos. Ahora, de infertilidad masculina, el más común que vemos
es una disfunción eréctil. La disfunción eréctil, que es la pérdida de la erección peniana, pueden ser causadas por factores psicológicos, emocionales, factores fisiológicos, el consumo de algunos fármacos, estrés, depresión, etc. ¿Okay? Las alteraciones anatómicas del sistema reproductor y funcionales también, como puede ser en el caso de la eyaculación retrógrada. En la eyaculación retrógrada, en lugar de que los espermatozoides salgan a través de la uretra, se cierra el esfínter y van y se colocan en lo que va a ser la vejiga. Les decía que en este tipo de casos el factor farmacológico, como es el caso de antidepresivos o ansiolíticos o antiepilépticos, pueden modificar esta funcionalidad y son las que nos llevan a eyaculación retrógrada. En las alteraciones de la calidad del semen, pues obviamente la concentración, la viscosidad, el pH, todas ellas pueden repercutir sobre los procesos de fertilidad de masculina, y de hecho la más común es en la falla del espermatozoide, en la morfología espermática, que tenga todas las herramientas necesarias para que pueda fecundar. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, de toda la muestra espermática, de toda, solamente el 1% va a tener probabilidades de fecundar. Los demás, pues valieron queso. ¿Okay? Bueno. Ahora, ¿qué factores me pueden llevar a la alteración de fallas en los gametos? Bueno, varios. Uno de ellos, la contaminación, ¿okay? La exposición a metales pesados, a toxinas ambientales, smog, plomo, etcétera. Son factores que me pueden llevar a un problema de infertilidad. La alimentación también, aquí no le hagan caso a la cerveza. Recuerden que la cerveza funciona como antioxidante. De hecho, hay varios estudios que han demostrado que el consumir 250 mililitros de agua pueden favorecer la fertilidad. Perdón. El tabaquismo es uno de los principales factores y quizás más tóxico que pueda haber y que comprometen la fertilidad tanto del óvulo como del espermatozoide. En el caso de las mujeres, la edad, bueno, ya no tanto en las mujeres, también en los varones, la edad juega un papel predominante en los casos de infertilidad. Y bueno, seguramente ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Así estaba yo, pero me acordé que tengo que revisar una tesis de doctorado y digo, bueno, pues ni modo, pues a seguirle trabajando. ¿Ok? Ahora, les comentaba en la clase de ayer que a lo mejor esto puede ser el fin de la humanidad. Y hemos encontrado, o bueno, han salido varias películas al respecto que hablan de esto dentro de 5 años. Pues ya no nos vamos a poder ser fértiles, con lo que se habla de esta película, Los niños del hombre, de Alfonso Cuarón. Y la otra que es acerca del desarrollo de armas biológicas que provean la infertilidad. Bueno, aquí se me olvidó agregarles la parte de las guerras, que de alguna manera también pueden regular la población. Bueno, ya la están regulando, pero de la peor manera. No es como debería de ser, pero bueno, eso se está regulando. Ok, entonces el fin de la humanidad nos lleva, por ejemplo, al desarrollo de un arca. Esta arca, que es la que nos va a salvar. ¿Cuál es esa arca? Bueno, el arca se llama reproducción asistida. La reproducción asistida es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen, esa es una palabra muy importante, herramientas que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. De hecho, hay varios métodos, varias técnicas, y no son nada nuevas. De hecho, desde la antigüedad se utilizaron estas técnicas de reproducción asistida. Y ahorita vamos a ver quién es este señor que aparece ahí,
que es es muy famoso y de hecho ganó el premio Nobel. ¿Okay? Bueno, entonces, en este tipo de técnicas de reproducción asistida, les decía que no es nada nuevo. Desde la antigüedad se han empleado algunas técnicas. Entre estas técnicas, por ejemplo, es el alabar o hacer ofrendas hacia los dioses para que nos pudiera traer un progenie. Por ejemplo, en India, Ishtar es la diosa de la fertilidad. En el centro de África, Mumbara es la diosa de la fertilidad. En Mesoamérica tenemos a Tlazalteo, de hecho ahí está muy bien representado, donde se puede ver el parto de un bebé. Y Xochipile, que es la diosa de la fecundidad, utilizada principalmente para la fertilidad en los campos, así como también la fertilidad humana. En el caso, por ejemplo, de Xochipilli, se utilizaban sacrificios humanos, eso estaba genial, ¿okay? Pero funcionaba. Sin embargo, generalmente todos recurrían a la parte de las mujeres eran las que recurrían principalmente a este tipo de deidades, porque las mujeres de alguna manera, como llevan a cabo el desarrollo de la progenie en su vientre, pues obviamente tenían mucha responsabilidad. Sin embargo, haciendo búsquedas en técnicas de reproducción asistida, me encontré por ahí, en el Museo del Louvre en París, una deidad relacionada a la fertilidad masculina. Es el único que he visto en el mundo que se le rinde culto a este dios por la fecundidad masculina, fertilidad masculina. Este se llama el dios Min. Está caracterizado, de hecho es una foto del Museo del Louvre, ahí cuando estuve hace hace 3, 4 años estuve allá, así en el 19, 3 años. Ok, fíjense, quiero que vean su anatomía, está parado solamente sobre un solo pie, o de hecho un pie fusionado, y tiene sujetado lo que va a ser el falo o el pene. ¿Ok? Este es el dios Min. Es una figurilla más o menos como de 5, 7 centímetros, porque estaba dentro de una vitrina. Este es de arcilla, pero hay, por ejemplo, de oro. Me tocó ver algunas figurillas de oro padrísimas. Pero ¿quién era Min? Bueno, Min, en la vida terrenal se llamó Mino. Vivían en una población al norte de Tebas. Y en esa población, bueno, los egipcios los tenían bien gandallas, bien broncudos, y entonces siempre amaban la guerra. Y en una de esas, no me acuerdo de la población, que estaba al norte de Tebas, se agarraba, siempre agarraba trancazos. Entonces, el rey de esa población decía, ¿saben qué? Pues vámonos todos los guerreros. Mino decía, pues yo también quiero ir. Dice, no, tú no puedes ir porque los guerreros deben de estar completitos, de ser normales, entre comillas, para que puedan sobrevivir en la batalla. Salís, entonces, ¿sabes qué? Tú, como estás deforme, porque tenía un pie más corto que el otro, tú te quedas. Bueno, pues ya se quedó. Entonces, se quedó él solo con toda la población, con todas las mujeres. Y entonces Mino era muy visionario. Era tan visionario que decía, no, pues los egipcios son medios güeyes para poder pelear, entonces todos se van a morir. ¿Qué es lo que va a suceder si se mueren todos? Pues no va a haber progenie. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mino? Pues tuvo que tener relaciones sexuales con todas las mujeres del pueblo. Ok, entonces fecundó a todas. Fue una cosa impresionante. Y entonces, pues, oh surprise, resulta que los egipcios ganaron. Cuando llegaron, se dieron cuenta que Mino les había ganado el mandado. Y dijeron, no, pues ya valiste, entonces lo sacrificaron. Sin embargo, se dieron cuenta que Mino, como era tan visionario, pudo, no todos los egipcios regresaron, pero pudieron mantener la población, siguió creciendo esa población. Y entonces lo sacrificaron y entonces dice, o se menciona que fue presentado ante Osiris para poder llegar al mundo de los muertos, sobrevivir y subir hacia la cúpula de los dioses porque se sacrificó por
salvar una población. Entonces ahora lo representan de esta manera, que es una persona en un solo pie con el pene erecto, ¿ok? A donde se le rinde culto por los procesos, por la fertilidad masculina. Es el único dios que he visto en el mundo que se relaciona a fertilidad masculina. Entonces no es nada nuevo, ya es viejísimo. Bueno, obviamente este tipo de técnicas de reproducción asistida, independientemente del método, de la técnica que apoyen o sustituyen a la reproducción normal, se les llaman técnicas de reproducción asistida. En el mundo terrenal, o lo que nosotros llamamos, se le llama biotecnología reproductiva. Pero a final de cuentas son técnicas de reproducción asistida en donde utilizan la biotecnología para poder ayudar a este tipo de parejas. Vamos a ver muchísimas herramientas, les voy a hablar de las que se ocupan actualmente en la población humana que de las cuales se utiliza a diestra y siniestra en este país. En Puebla se utilizan muchísimo, pero también les voy a hablar de las experimentales, de las cuales ya se están haciendo uso y han ayudado a muchísimas parejas a poder tener bebé, aunque sean experimentales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, entre las técnicas de reproducción asistida, podemos diferenciarlas en dos tipos. Técnicas de reproducción asistida de baja complejidad. Se me olvidaba mencionarles. No cualquier persona puede aplicar este tipo de técnicas y de hecho están penadas. En el caso de las técnicas de baja complejidad, las puede aplicar el médico, ¿ok? El médico general. El ginecólogo puede aplicarlas, ¿ok? En el caso de las técnicas, pero por ejemplo, en el caso de un biólogo, un químico, un veterinario, no las puede aplicar, ¿ok? En el caso contrario, por ejemplo, en el caso de técnicas de reproducción de alta complejidad, el médico sí la puede desarrollar, pero tiene que ser un médico general con una especialidad en ginecología y obstetricia y una subespecialidad en biología de la reproducción humana. Y si es posible, tener una maestría y doctorado en biología de la reproducción, principalmente con capacidades en el manejo de células. Es el único personaje que tiene que hacer toda esa línea de estudios. En el caso, por ejemplo, de las otras profesiones, como son biólogos, químicos, veterinarios, podemos emplear las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. ¿Por qué? Porque nuestra capacitación está dada principalmente en el manejo de células, ¿ok? Entonces se nos facilita a nosotros un poquito más en ese tipo de aspectos, pero en el aspecto fisiológico no, ¿ok? Entonces, aguas. Entonces, si ustedes van a armar una clínica de reproducción asistida de alta complejidad y ustedes van a hacer este tipo de técnicas, les recomiendo que vayan pensando que se van a tardar un poquito, ¿ok? Bueno. Pero supongamos que ustedes terminan ya su licenciatura. Dices, bueno, les van a llegar parejas con casos de infertilidad y se van a acordar de mí. Pues mi profesor de embriología me dijo que puedo utilizar estas técnicas. Bueno, la primera técnica van a ser las modificaciones ambientales. En el caso de las modificaciones ambientales, se refiere principalmente cuando la causal de la pareja infértil va a ser debido a factores ambientales, por ejemplo, estrés, depresión, ansiedad, el factor estresante como puede ser la familia, es decir, las abuelitas, las tías, las hermanas, que siempre están muele y muele y muele y muele, diciendo, oye, ¿para cuándo el niño? Pues yo quiero una nieta, yo quiero una sobrinita, etcétera, etcétera. Eso es un factor estresante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de parejas? Cambiarles el ambiente. Entonces, lo que les pedimos es que se vayan a este tipo de paisajes. Que quién no quisiera mandar una carta a París para solicitar un chamaco en este tipo de ambientes. ¿Okay? Entonces, simplemente con los cambios ambientales, con cambios en el estilo de vida, por ejemplo, el hacer ejercicio, el hacer actividades que nos distraigan de los factores estresantes, el cambio de dieta, el evitar usos farmacológicos, etcétera, favorecen muchísimo o mejoran la calidad reproductiva de la pareja. En el caso, por ejemplo, farmacológico,
El médico puede enviar tratamientos farmacológicos como pueden ser desde hormonas, es decir, generar un cóctel o un esquema que puedan modificar o que puedan estimular la maduración de los gametos tanto en el óvulo como en el espermatozoide, que favorezcan la reproducción y tener un embarazo en casa, bueno, un embarazo a término y que tengan un producto en casa. Entre este tipo de tratamientos farmacológicos, el más evidente y el que se utiliza de manera rutinaria es este que se llama citrato de clomifeno o clomifin. Es un fármaco que se utiliza principalmente para inducir la ovulación, la ruptura folicular para liberar la mayor cantidad de óvulos y poder ser fecundados. Sin embargo, recuerden que como se liberan demasiados óvulos, esto nos puede llevar a embarazos múltiples. ¿Okay? Y bueno, recientemente, por estos estudios de investigación, en donde se ha visto que los factores psicológicos emocionales juegan un papel muy importante en poder incrementar la fertilidad, se han hecho estrategias como van a ser la lectura erótica. El libro, este libro, 50 sombras de Grey, pues cuando yo vi el libro, pues se leía interesante, se leía morboso, muy llamativo, demasiado erótico. Sin embargo, cuando vi la película fue un verdadero fraude. Pero hay, por ejemplo, en la actualidad se está recomendando la lectura erótica. Hay muchísimos libros que favorecen la excitación y que les decía que pueden facilitar el orgasmo y que de alguna manera pueden incrementar las probabilidades de fertilidad. ¿Okay? Ahora, en el caso de las técnicas de reproducción de alta complejidad, es gracias a este señor. Este señor, gracias a él, se llama Robert Edwards. Okay. Él es biólogo, bueno, era biólogo, ya se murió en el 2012, pero Robert era el biólogo y junto con el ginecólogo que era Stopte, que era el ginecólogo, entre ellos desarrollaron una técnica que se llama fecundación in vitro. Okay. Stopte murió antes, creo que murió en el 2008, y Robert ganó el premio Nobel en el 2010 en Fisiología y Medicina gracias a las técnicas de reproducción asistida, principalmente a la técnica de fecundación in vitro. Aquí vemos al primer niño bueno, les llamaban en ese tiempo, les llamaban niños de probeta. Aquí vemos a esta niñita, esta bebita que se llama Louise Brown. Okay. Ella es la mamá que era infértil en ese momento. Pero esta niña en el 78 se gestó, bueno, más bien se fecundó en una caja Petri. Y aquí está cuando dieron a conocer la noticia de la primer niña obtenida por una técnica de fecundación in vitro. Aquí está Robert. Y aquí están cuando ganaron el premio Nobel. Aquí está Robert. Aquí está la mamá, es ella. No me acuerdo cómo se llama la mamá. Marie, creo, no me acuerdo. Okay. Ella es la mamá. Ella es Louise Brown. Es esta bebé. Y aquí está el hijo de Louise Brown. Una de las cosas que se temía cuando se desarrolló esta técnica es que decían que como es una niña que se desarrolló en una más bien se obtuvo fuera del tracto reproductor femenino, decían que iba a ser infértil. Estos niños, por este tipo de técnicas, iban a ser infértiles. Sin embargo, con el nacimiento de Luis, con el nacimiento, perdón, del hijo de Luis Brown, pues dijeron, no, pues sí pueden ser fértiles, y con eso ganó Robert, ganó el premio Nobel de Medicina en el 2010. ¿Okay? Y entonces a partir de ahí, pues prácticamente la reproducción asistida fue un boom, prácticamente, bueno, ya desde antes, desde el 78-80, las técnicas de reproducción asistida vinieron evolucionando, pero en el 2010 prácticamente fue cuando nos dio el boom, nos dio el empuje para seguir mejorando este tipo de técnicas. ¿Okay? Pero ¿en qué consisten estas técnicas de reproducción asistida de alta complejidad? Les decía que solamente el médico con su especialidad en ginecología, su especialidad en biología de la reproducción y de preferencia con maestría y doctorado en manipulación de células, en biología de la reproducción y manipulación celular, son aquellos que pueden desarrollar este tipo de técnicas. ¿Okay? Entonces, la primera de ellas se llama fecundación in vitro. La fecundación in vitro es un proceso que requiere primeramente la obtención de los óvulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente, primero hay que ver, lo primerito es analizar a la paciente. ¿Dónde está la falla de fertilidad? Entonces, cuando vemos que es una obstrucción, que el óvulo y el espermatozoide no se pueden unir, entonces desarrollamos
fecundación in vitro. ¿Ok? Bueno, entonces ya analizamos, no se puede unir, entonces analizamos a la mujer. ¿Ok? Bueno, el espermatozoide es más fácil porque hacemos una espermatobioscopía. Pero en el caso de la mujer hay que analizar. Primero es analizar si todavía tiene óvulos. ¿Ok? Entonces, si tiene óvulos, bueno, ¿cómo medimos? Bueno, podemos medir por ultrasonido y de manera bioquímica, bioquímica clínica, lo utilizamos a través de medir hormona antimuleriana. Las concentraciones de hormona antimuleriana me indica la reserva ovárica. Entre mayor cantidad de hormona antimuleriana haya, hay todavía folículos. Si yo no detecto hormona antimuleriana, ya no hay óvulos. Entonces, no tiene caso que estimule a la paciente. ¿Ok? Entonces, si detecto que tiene folículos, entonces ya le doy un control hormonal, bueno, un estimulante hormonal, que es un cóctel de hormonas, de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, en un esquema, por ejemplo, relacionado para poder madurar óvulos. En algunos casos, por ejemplo, se utiliza otra hormona que es gonadotropina coriónica humana para poder madurar la mayor cantidad de folículos. Es muy importante aclarar que mis pacientes tienen que llevar un seguimiento en el crecimiento folicular y en la respuesta a las gonadotrofinas. ¿Por qué? Porque algunas pacientes pueden desarrollar un síndrome que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. En la paciente con síndrome de hiperestimulación ovárica son aquellas que no responden de manera adecuada a la estimulación hormonal, falla su sistema homeostático, empiezan a retener líquidos, empiezan a tener cardiopatías y mi paciente se muere. ¿Okay? Entonces, por eso es bien importante, siempre, antes de meter a una paciente a técnica de reproducción asistida, darle un seguimiento acerca de la presencia folicular, el grado de maduración y su perfil hormonal. Si no, lo que podemos generar es la muerte de nuestra paciente. Por eso es bien importante que solamente el médico preparado puede hacer este tipo de procedimientos. ¿Sale? Bueno, entonces ya una vez que vemos que sí tiene folículos, la estimulamos, maduramos la mayor cantidad de folículos, lo que vamos a hacer es capturar o cazar los folículos. Bueno, pinchamos directamente cada uno de los folículos, los vamos a pinchar, los vamos a capturar por una laparoscopía abdominal, picamos todos los folículos más grandes, vamos succionando, agarramos un ovario, lo picamos, nos vamos al otro ovario, lo picamos, obtenemos todos los folículos, bueno, todos los ovocitos, los que más se puedan, todos los que estén maduros, y los colocamos en una caja Petri. ¿Okay? Todos van para acá. ¿Okay? Ya sea en conjunto, en separados, en cajas multipozos, lo que tengan ahí el embriólogo. El embriólogo es la persona que se va a encargar de poder hacer este tipo de manipulaciones. Bueno, una vez que lo tienen ahí, vamos a estar analizando el proceso de maduración ovocitaria, como vieron en los videos. Vemos cómo se libera el primer cuerpo polar, que se separen las células de la granulosa. Si es necesario, las podemos quitar de manera mecánica o de manera química. Y vemos que liberan el primer cuerpo polar. ¿Cuánto tarda en madurar el óvulo después de la ovulación? ¿Cuánto tarda para poder liberar el primer cuerpo polar? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tardaba? Se los dije. Desde que sale del folículo, ¿cuántas horas tarda en liberar el primer cuerpo polar? ¿No se acuerdan? Híjoles. Bueno, ahí lo investigan. ¿No eran 16, 18 horas? Exactamente, 16, 18 horas. ¿Ok? Bueno, entonces 16 a 18 horas yo tengo que cultivar esos ovocitos o esos óvulos hasta que liberen el primer cuerpo polar. Y bueno, después de que haya yo madurado los óvulos, coloca los espermatozoides. ¿Ok? Recuerden que para que el espermatozoide pueda fecundar, ¿qué le debe de pasar? ¿Qué debe de pasar el espermatozoide? ¿Qué tiene que sufrir? ¿Qué proceso? La capacitación. Exactamente, la capacitación. ¿Y qué tiempo tarda la capacitación?
¿8 horas? Exactamente, 8 horas. Entonces, en lo que están madurando los óvulos, yo dejo cultivando los espermatozoides, obviamente obtenidos por masturbación, ¿ok? Y los voy madurando. Cuando ya el ovocito ya liberó el primer cuerpo polar, ahora sí coloco los espermatozoides y dejo que la naturaleza haga su tarea. Pongo la cajita Petri en una incubadora que debe de ser a 37 grados centígrados con una atmósfera de nitrógeno al 80% y dióxido de carbono al 5%. Se dejan cultivando ahí y obviamente vamos analizando si va fertilizándose o no. Acuérdense que la manera de poder identificar que un óvulo ha sido fecundado es la presencia del segundo cuerpo polar. Entonces, una vez que ya está fecundado y vemos que ya ya liberó el segundo cuerpo polar y ya va en un proceso de división embrionaria, lo que voy a hacer es dárselo al médico, al ginecólogo, en una cánula y que lo deposite en fondo de útero. Y entonces ahí, bueno, obviamente la paciente ya debe estar pretratada, ya debe llevar una secuencia, y entonces esperamos a que se implante. ¿Ok? Colocamos ahí el embrioncito y que la naturaleza haga su tarea que se implante. Eso lo tenemos que hacer entre el día 6 al día 10 post pico de LH. Y entonces, listo, voilà, esperamos. Vemos el resultado por análisis clínico, por análisis de laboratorio, ¿ok? Con la presencia de HCG, y decimos, señora, felicidades, tenemos un embrión implantado, ¿ok? Entonces ya nada más, ahora sí que esperar a que el embrión se desarrolle a término, obviamente hay que darle un seguimiento, un monitoreo, para que pueda llegar a término. Ahora, esta técnica tiene un porcentaje de éxito. Vamos a hablar de dos tipos de porcentajes de éxito. Uno de ellos se llama éxito de fecundación. Y el otro es embarazo a término. ¿Ok? Supongamos, a lo mejor en fecundación, si vemos la presencia del primero o segundo cuerpo polar, vemos desarrollo embrionario. Ese es cuando ya vemos que hay desarrollo embrionario. Eso es lo que llamamos éxito de fecundación. Pero una cosa es eso, a la otra que el embrión llegue a término, es decir, que nazca, que llegue avance las 40 semanas y que haya nacido en vivo. ¿Ok? Ese es un embarazo a término. Ahora, todas las técnicas de reproducción asistida, la que ustedes quieran, tienen estos dos éxitos. Entonces, el primero de fecundación. En el caso de fecundación in vitro, el porcentaje de éxito está más o menos entre un 40, de fecundación éxito de fecundación, está entre un 40 a 50% de éxito de fecundación. Es decir, si yo coloco 10 óvulos en la caja Petri, ¿ok? Si yo coloco aquí 10 óvulos, de los que se van a fecundar pueden ser 4 a 5 óvulos. Y de esos 4 o 5, yo escojo ya sea coloque 1, coloque 2 o coloque los 5, los meta directamente aquí, dependiendo así que lo que la paciente pida. Pero generalmente y por ética solamente colocamos uno y los otros restantes que se desarrollan los congelamos. Ahora, de estos 5, supongamos, de estos 5 que yo voy a colocar en el útero, ¿cuántos van a llegar a embarazo a término? Entre el 20 al 30%. Es un porcentaje bajo. ¿Ok? Entonces supongamos de esos 5 embriones que yo implantaría, que se fecundaron, de éxito de fecundación, solamente uno es el que va a llegar a nacer. Entonces imagínense que yo estimulo a mi paciente, obtengo 10 óvulos, de esos 10 óvulos, los 10 los fecundo, de esos 10 que se fecundan, solamente 5, que se pusieron en contacto con los espermatozoides, de esos 10, solamente 5 se fecundan, y de esos 5, solamente uno va a tener probabilidades de llegar a nacer. ¿Ok? Es un porcentaje bajo, extremadamente bajo. ¿Ok? Y de hecho, el embarazo normal, es decir, sin ninguna técnica de reproducción asistida, es decir, un embarazo espontáneo, tiene también 20% de probabilidades de llegar a término.
¿Ok? Entonces está igual, es el mismo porcentaje que se maneja. ¿Ok? Obviamente aquí lo que hacemos es ayudar a la madre naturaleza. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, muy buena pregunta, Michelle. No el óvulo, va a ser el embrión. Recuerden que una vez que ya está fecundado, una vez que ya está el espermatozoide dentro del óvulo, se dice que es un óvulo fecundado o embrión o cigoto. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Depende del grado de maduración, depende de las características celulares que tenga. Por ejemplo, y depende del estadio de maduración. Los embriones, cuando se fecundan, bueno, tenemos un óvulo con sus dos cuerpos polares. Inicia el proceso de segmentación, tenemos de 2 células, luego pasa a 4, luego pasa a 8, perdón. A 8 células, luego 16, esto ya es una mórula, y finalmente el blastocisto. Ok, y el blastocisto, que tiene su zona pelúcida, obviamente, es el máximo grado para implante. Nosotros lo que hacemos es evaluar este proceso de desarrollo. ¿Ok? Generalmente nosotros lo implantamos en el blastocisto. ¿Por qué? Porque en el blastocisto ya vemos si se está diferenciando, es el grado máximo para implante, es el que ya tiene las características celulares para poderse implantar. En las anteriores no lo sabríamos, ¿ok? De manera directa, ¿ok? ¿Qué otra característica? Bueno, supongamos, ya va maduro, ya más o menos para que alcance el estadio, por ejemplo, de 4 células, más o menos estaríamos hablando del día 3 al día 4, post-fecundación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir ahí? Si lo quiero implantar ahí. Una es el número de células, que dependiendo el día, vamos a saber cuántas células va a tener. Y la otra, el tamaño de las células. Las células, todas las celulitas del embrión, deben tener la misma proporción. ¿Ok? Entonces, si todas tienen la misma proporción, son del mismo tamaño, quiere decir que están bien, van muy bien. ¿Ok? Pero si yo veo, por ejemplo, una célula grandota, una célula pequeñita, una célula más grande, una amorfa, pues digo, pues este embrión, perdón. Este embrión pues ya valió, entonces ya no lo implanto. Entonces lo que hacemos simplemente es identificar las características morfológicas, velocidad de desarrollo, velocidad de división, tamaño de las blastómeras, número de blastómeras, bueno, esas celulitas que estaban dividiendo son blastómeras, ¿qué más? Zona pelúcida, etcétera. Y de hecho el tamaño también, ¿de acuerdo? Hay una pregunta por ahí, ¿quién fue? Ana. Sí, lo que pasa es que mi hermano pues, tomó clases con usted y me comentó que una vez les contó a ellos que usted estaba trabajando o estaba estudiando que hay una parte del útero donde se implanta el óvulo ya sí me parece que me parece que fecundado y que estaban investigando sobre esa zona y podrían ayudar a muchas mujeres que sufren o sea, que tienen problemas de fertilidad y pues quería saber cómo va o si me lo puede explicar a su manera, porque mi hermano nada más me lo mencionó, pero me llamó mucho la atención. Ay, qué hermano tan chismoso tienes. No es cierto, qué buena onda. Bueno, sí, ya hay muchísimas. De hecho, se utiliza bueno, lo voy a abordar más adelante, técnicas de reproducción asistida, ya las experimentales, ya las que se utilizan en humanos, bueno, que siguen siendo experimentales, pero ya se empiezan a aplicar, que es a través de metabolómica. Entonces, el útero funciona como un tablero de ajedrez, es decir, hay zonas donde se expresan sitios de implantación donde se expresan pinópodos, que son estructuras celulares
derivadas del epitelio endometrial, y se identifican 4 proteínas que se llaman calciclina, calglicerina, transtiretina y ubiquitina. Son 4 proteínas que se están expresando y que inducen estas modificaciones estructurales a la célula para facilitar el implante. Ya se hace, sin embargo, el problema que tenemos es que para poder hacer ese tipo de estudios son extremadamente carísimos, y en México solamente tenemos dos equipos, 2 o 3 equipos que pueden hacer esas mediciones, pero no es únicamente para investigación, no se ha desarrollado todavía para la clínica. No obstante, se han desarrollado algunas metodologías, algunas técnicas de laboratorio que se pueden emplear para poder identificar cuándo hacer el implante y en qué momento. Que es a través de algunas tiras reactivas y a través de analizar en fluido uterino, vaginal y suero sanguíneo algunas proteínas como pueden ser prostaglandinas F2A, que es para poder identificar el momento en que el útero es receptivo para poder anclar un embrión. Pero sí, se los voy a enseñar. Sí, te lo voy a platicar, Ana. De hecho, les voy a enseñar a ustedes algo que no les enseñé los semestres pasados. Changos, me van a colgar. Muy bien. Daisy, ¿cuál es el nivel máximo que era el nivel máximo de implante? El blastocisto. Para que alcance el embrión la etapa de blastocisto, más o menos tardan de 5 a 6 días. Entonces, si en esos máximos 6 días, si yo veo que el embrión ya alcanzó el blastocisto, lo implanto. Lo coloco directamente en fondo de útero y le doy su bendición, y ahora sí vamos a esperar que se implante. Si al día 5 no veo ni blastocisto, quiere decir que el desarrollo embrionario se detuvo, el embrión se murió y yo ya no lo implanto. Hay clínicas en donde nada más alcanzan el estadio de 4 células y lo implantan. Y entonces dices, pues no se desarrolló el bebé, ¿quién sabe por qué? No, pues ¿por qué? Pues porque me metieron un embrión que posiblemente ya iba muerto. Pero se las cobran, porque cada vez que ustedes hacen un procedimiento de reproducción asistida de lo que es estimulación hormonal, fecundación e implantación, se llaman ciclos. Y entonces, por cada ciclo que ustedes hagan, es un dinero adicional. Entonces, me ha tocado ver pacientes que les hacen 27 ciclos. Y cada ciclo, dependiendo de la técnica de reproducción asistida que se emplea, puede ir desde los 60,000 pesos hasta, me ha tocado ver casos, hasta los 4 millones de pesos. Es extremadamente caro, es lucrativo, y ahí es lo que me hace realmente enojar que este tipo de técnicas, más bien el ambiente médico, perdón que lo diga, pero el ambiente médico haga lucro de esta necesidad. Es por eso que en México es barato hacerlo, se hace como galletas, literal, nos llevan a lo que es se llama turismo reproductivo en México, mientras que en otros países está regularizado, está penado y es gratuito. Entonces sí es muy complicado. De hecho, vamos a hablar un poquito de ética al respecto. Entonces hasta el día 5 es el máximo que yo puedo implantar. ¿De acuerdo, Daisy? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Mañana vamos a ver otra técnica de reproducción asistida, la más chipocluda, la más lucrativa, y que, sin embargo, tiene muchos efectos colaterales. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias, hasta luego. Gracias.